Seguimos con este programa en el que hablamos sobre orientación familiar, cómo guiar a los hijos, la crianza, etcétera. Y tenemos la suerte de contar con la presencia de Napoleón Vázquez. Es director de programas educativos, psicología y salud PROEPS. Tiene formación académica como psicólogo familiar y educativo. Cuenta con una amplia experiencia profesional, más de 40 años en áreas como orientación y rehabilitación psicológica, educativa, familiar, diseño personalizado de herramientas y estrategias para mejorar roles de padres y maestros, psicoterapia para adultos y conflictos de parejas, etc. Bienvenido a este programa. Cuéntenos usted, porque usted tiene una larga trayectoria profesional. ¿Cómo era en sus inicios esto de la orientación familiar, de la orientación estudiantil, comparado con, no sé, los conflictos que tenemos ahora? Totalmente diferentes, porque la crianza de los hijos tenía una alta responsabilidad los padres y los maestros. Y sin haber reglamentos, nada por el estilo, sin embargo, compartían. Y se trabajaba en conjunto por el niño o por el adolescente. Y ellos se sentían pues en ese centro, en el medio, y podían obligadamente aceptar lo que están enseñándoles los adultos, tanto en el área pedagógica como en el área familiar. Pero eso se cortó definitivamente. ¿Qué pasa ahora? Entonces ha cambiado en un 90%. Hoy día, primero, el cambio de generación, tanto de padres como de niños, es totalmente distinto. Nadie preparó, nadie ayudó para instruir qué es lo que podrían hacer. No son cambios grandes que hay que hacer, pero tampoco es bueno hacer lo que están haciendo muchos padres. Una última estadística que hace la institución a que pertenezco reconoce que el 75% de padres que durante los últimos 5 años nos han visitado con sus hijos para arreglar sus problemas, el 75% todavía cree que se debe actuar como antes. Ejemplo, yo soy lo que soy por la forma en que me criaron. ¿Y por qué no puedo criarle de la misma manera a mi hijo? Esto ya no funciona. No funciona. Entonces, tengo que decir que ellos nacieron cuántas décadas atrás y los niños, algunos no tienen ni la década todavía de vivir. Los adolescentes tienen un poquito más. Y por lo tanto, ya no es posible. Todavía ese 75% grita, amenaza, castiga físicamente a pesar de la ley. Y naturalmente, todo esto hace que el niño se ponga un rótulo en la frente, rebeldía. No me queda otra. Pero ¿no cree que en algunos otros casos hay una excesiva permisividad de darles a los niños todo lo que quieren, de satisfacer todos los caprichos y no se pone límites? Claro que sí, porque es la sobreprotección por el complejo de culpa de no pasar los padres ahora junto a sus hijos y la obligación que se ha impuesto por necesidad económica es que ahora padre y madre tratan de buscar trabajo los dos y los niños o adolescentes pasan solos con un abuelo, con una abuela, tal vez con una empleada dependiendo del área económica o solos. Y luego viene la delegación a la escuela, o sea, matriculan al niño en la escuela y se olvidan. Sí, pero lamentablemente en el área educativa han habido falencias que implican que el maestro no pueda hacer lo que debe hacer con los niños actuales. Y en ese sentido ya no hay el acoplamiento entre padres y maestros. No. Que es fundamental. Un solo ejemplo es que a veces van a buscar la ayuda de un maestro y están absorbidos por las leyes. Y dicen, no puedo hacer nada, no puedo ayudarle, señora. ¿Pero por qué? Si está aquí en la escuela y necesitamos la ayuda. Porque nosotros tenemos la dedicación pedagógica de enseñarle materias según las leyes actuales. Y cualquier problema que es personal de ellos, estamos hablando de la conducta, del comportamiento de ellos, nos han sugerido que debemos pedir a los padres que lo arreglen afuera.
Y cuando de afuera viene un informe indicándonos qué les sucede, nosotros por lo menos sabemos qué pasa. Pero dedicarnos como antes para ayudarles directamente a ellos en el momento no se da. ¿Cuáles son la mayor cantidad de conflictos que reciben ustedes en su centro? La mayor cantidad es justamente la distancia afectiva materna y distancia afectiva paterna. Es decir, que los niños se sienten solos. Se sienten solos, definitivamente. Y muchas veces en el centro educativo también. Porque antes había el DESE, todavía hay en algunos pocos centros educativos. Pero no dan abasto. Pero ya no todos, porque igual recibieron una ley donde se manifiesta que por la economía del país no pueden ellos sustentar a los psicólogos de la institución y que deberían pasar a trabajar en el área administrativa y que pidan cualquier ayuda psicológica afuera y que lleven el reporte. Entonces ahí complementaría lo que le manifestaba anteriormente. ¿Y qué opina usted de la influencia de la tecnología en los actuales momentos? Aparentemente, los niños y adolescentes son los que más están aprovechando, pero a la vez con el riesgo de cosas que no deben todavía ellos intervenir. Así, por ejemplo, el problema de la sexualidad, que antes había cierto grado de instrucción, especialmente en los que estaban ya para el bachillerato. Ahora no hay. No hay. Los padres les preguntamos qué es lo que les ha indicado y les han hablado para prevenir las cosas que se escuchan, las noticias que se ven, y manifiestan que no tienen tiempo y que no pueden. Y hay muchos padres que directamente nos han dicho, yo no me siento capaz de hablarle de eso a mis hijos. Y le traemos acá para ver si ustedes más bien les ayudan, ¿no? Porque ni el maestro... Pero van ya cuando existe el problema, no para prevenir. Exactamente, exactamente. Porque se dan esos dos lados que el uno usted manifestó y que es la sobreprotección. Y que le decía yo que es el complejo de culpa de que no pasan con los niños. Pero el otro lado es que los niños abusan del tiempo libre o de la libertad de no tener padre y madre al lado y justamente hacen lo que ellos quieren. Entonces, cuando vienen los padres se convierten en supervisor, inspector, segundo profesor, porque este momento te pones a ayudar a hacer la tarea, te voy a ayudar un poco. Y muchas veces son hasta horas de la noche que no debe ser para un niño y un adolescente. Entonces, esto implica en una familia que ha roto, ha quebrado prácticamente la unidad que había antes. Por eso es que no se enseña valores. Hoy no se enseña valores en la casa, en los hogares. Hace algunas décadas eso era lo básico y se complementaba con algunas materias en el campo psicopedagógico. Pero ahora no hay ninguno de los dos lados. Napoleón, si estuviera en sus manos, ¿qué haría para corregir lo que ha descrito que son temas trascendentales? Porque así se va constituyendo una sociedad, ¿no? Y con todas esas carencias que se han manifestado. ¿Qué es lo que recomendaría usted? Tenemos que primero orientar a la familia ecuatoriana en que reconozcan que sus hijos son de otra generación y que no pueden pensar como nosotros, y que no pueden actuar como nosotros, y que por lo tanto voy a comenzar a instruirle lo que yo conozco, lo que yo puedo, para el futuro de él. Y regresar, haciendo cualquier esfuerzo, regresar a los centros educativos, a que el maestro tenga una preparación a fin de que pueda tomar como materia la educación sexual, la educación de valores que apliquen en la casa. Y si enseñamos en la casa, que apliquen en la escuela o en la sociedad, en la calle cuando sale. Porque ahora es común que en varios lugares, en las bucetas de los niños que son de algunos centros educativos, hay problemas sexuales con el chofer, con el ayudante, como sea. ¿Por qué? Porque está muerto todo eso. Y tendría que por lo menos no regresar totalmente a la antigüedad, pero sí reformar algo y volver a darles esa instrucción.
porque antes tenían un familiar, hablando de mucho tiempo atrás, la mamá no trabajaba y ella era la encargada de conducirle y guiarle al hijo. Pero hoy resulta que trabajan los dos y no tienen tiempo. Pero hay que para buscar nada. ese tiempo, ¿no? La pareja tiene que buscar ese tiempo. Es que no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Así es. El demostrarle amor a mi hijo, no es que tengo que estar ahí todos los días, pero el sábado y domingo yo pregunto, ¿qué hace usted con sus hijos el fin de semana? Y dice, vemos películas en la televisión y yo tengo que descansar porque mi semana de trabajo es muy dura. Está bien, lo reconozco que así es. Pero los hijos... Pero ¿qué está pasando con los niños? Tenemos cosas muy delicadas que hemos tratado y que tenemos. No nos atrevemos ni siquiera a hacer mención por los medios y eso, porque lo que van a hacer es simplemente un ruido muy fuerte y van a escuchar otros niños y otros adolescentes. Pero son problemas muy serios en los que ahora se incluyen los niños y los adolescentes, muy, pero muy serios, con cosas adelantadas que no les corresponde todavía a su edad. Ni por su madurez, ni física, ni psicológica. Pues no. Un solo ejemplo voy a dar. Una parejita de dos niños que el uno tenía 12 años y el chico tenía 13 a 14. Uh-huh. Y vinieron a la institución para recibir ayuda psicológica porque los dos ya eran padres de familia, ya tuvieron un bebé, lo cual implica, estudiando con los médicos y esto, que en la actualidad la mujercita tiene menos años de evitar su primera menstruación. Ahora es más temprano. Uh-huh. Y por lo tanto hay ese riesgo más temprano que antes. Embarazo prematuro. Uh-huh. Y por esa razón, definitivamente ellos perdieron muchas cosas. Lo que hicimos es ayudarles para que aprendan a ser padres y a la vez sigan estudiando, porque ¿cómo van a guiar a ese hijo para mañana? Sin educación. Es un simple ejemplo de las tantas cosas que tenemos. Le llegan. Y claro, en 40 años tenemos una historia de ir viendo cómo han ido cambiando, caminando, tropezando. Los padres y los hijos, los padres y los hijos. Y actualmente los valores están en el piso. Siempre el trabajo que ustedes hacen tiene que ser con los padres, además de los niños y jóvenes que llegan. Cuando inicié mi profesión, era solamente con el estudiante y tal vez unas pocas palabritas a los padres. Hoy día no. Si el padre o la madre que le trae no acepta recibir también orientación para padres, no nos hacemos cargo. ¿Por qué? Porque no ven cambios en el niño y dicen, le he traído aquí para que le ayuden, pero sigue igual o está hasta peor. ¿Por qué? Porque usted tampoco ha seguido nuestra pequeña instrucción. El sábado, el domingo, no pido todo el día, ni siquiera el mediodía, pero regale 1 hora o 2 a su hijo o a sus hijos. Qué pena tener que pedir eso, ¿no? Cuando es algo que debería ser natural. Claro. Que salga una piscina, un estadio, que tenga sociabilidad, claro, yo siempre digo que conozca a nuestra gente. Que al menos una vez al día la familia tiene que comer juntas. Exactamente. Porque es el momento en que se intercambia, se conversa en torno a una mesa. Y en la sociabilidad tiene que ser igual. Tienen que saber y jugar y hablar y hacer amistad con el blanco, con el negro, con el pobre, con el rico, con el malo y con el bueno. Pero eso no tienen nuestros hijos, sino lo que está junto a ellos. Y siguen la jugada y nada más. Y de esto tenemos una historia muy amplia sobre los problemas actuales de nuestros niños y adolescentes. Gracias a Napoleón Vázquez por habernos dado su tiempo y habernos contado algunas de las situaciones que le toca vivir, y ha puesto mucho énfasis en ese tiempo que los padres y madres deben dar a sus hijos y la relación estrecha que deben mantener con las escuelas, con los maestros. Gracias por haber estado con nosotros, y a ustedes, queridos amigos, retornamos luego de una pausa.